999,000 andan mal. Entonces, dice, estamos abajo. Si la palabra de Dios es digna de confianza, pero nosotros sí, la palabra de Dios es digna de confianza, pero nosotros hacemos cosas muy tontas que hacen que la bendición de Dios no se manifieste al máximo. Somos seres humanos, vivimos en dos mundos, un mundo físico temporal y un mundo espiritual eterno. Y como creyentes debemos funcionar en ambos de manera normal. Estamos viviendo, muchachos, en dos mundos: el natural, y somos como todas las personas comunes y corrientes, pero somos seres espirituales que vivimos constantemente en contacto con Dios. Esa es la razón de la oración. Muchas veces para nosotros la oración es pedirle retahilas de cosas a Dios. Dame, 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 dame. Y Dios quiere que nosotros hablemos con Él como nuestro Padre, que tengamos contacto y que le contemos nuestras alegrías, le contemos nuestras debilidades, empezamos a comunicarnos con Él libremente todos los días, donde quiera que estés. Dios no está buscando que solo de rodillas le hables. Puedes ir conduciendo el automóvil y verdaderamente hablando con Él. Puedes verdaderamente estar trabajando y verdaderamente hablando con Dios. Esas cosas, dicen, no hay ley que las prohíba. Tienes que comunicarte con Dios. Dios está buscando. Esa sea nuestra manera diaria de tener contacto con Él, donde quiera que estás. Yo recuerdo, antes había una ley aquí que llegaba a los negocios y si había un artículo mal calculado, habían artículos que solamente permitían ganarse un 20%, otro artículo un 30%, una cosa así. Llegaron los inspectores y teníamos 3 llavecitas de esas de mecánica en medio de ahí en la vitrina, en la urna. Inmediatamente llegaron y dijeron: esas 3, tráiganlas. Me imagino que el hombre sabía por dónde iba la cosa. Nosotros teníamos, en ese negocio todo se calculaba con un 30%. Él vio las llavecitas y las pidió: tráigame la factura. Entonces dijo: muy bien, hizo una boleta. ¿Quién es el dueño? ¿Cuál es el otro? Dígale que ahí le llega la citación. Yo llegué, eran desamparados el juicio. Yo llegué diciendo: no, pues 9.90, se le ocurre hacer un juicio con 9 colones 90. El valor del juicio, imagínense lo que era tener como 3 jueces, tener todo en un tribunal por 9 colones 90. Y yo, es que me parece raro, me parece extraño. Y de feria era un juicio abierto, nadie fue, pero fue un amigo mío que era muy querido, Barry Roberts. Hay Barry Roberts conmigo, ahí, a eso. Sí, y viene Barry y se sentó. Y entonces, Barry era así, muy rajado para hablar. Estos majes están locos. ¿Cómo se le ocurre hacer un juicio por 9 colones 90? ¿Verdad? Es que deberían haber hecho un juicio. ¿Verdad? Y llega el fiscal. El fiscal exactamente era, a mi manera de ver en ese momento, el diablo. Y empezó el hombre a decir: es que no puede ser. Y no, aclaramos, mire, es imposible. Lo primero, yo no sabía que era un 20%, 3 llaves. Ya decía el número 10, es hasta. Todo lo demás está normal, pero 3 llaves. Y entonces el fiscal, claro, el fiscal bien encabronado, y empezó el hombre a hablar: y hombres como este, y empezó el hombre, y van en el otro lado, ¿ah? Así, chico. Si no me ayuda, él estaba en contra de todo lo que estaba diciendo el fiscal. Y cuando ya vino la hora de dar el fallo, era inmediatamente, era como un juicio abierto. Me condenaron, no sé, creo que eran 3 meses y una multa de no sé cuánto, y además que quedaba manchado en la bendita, ¿cómo se llamaba esa antes? La hoja de delincuencia y todo. Y Barry, lo que más gozábamos es que el hombre que estaba ahí con nosotros, detrás de él, el juez tenía una estatuita de Buda, hasta que tenía la panza limpia. Cada rato el hombre desde cuando la tocaba,
porque él era seguidor de Buda. El mundo condenando de alguna forma a un hijo de Dios por 9 colonias. El diablo encontró que era eso. Él lo sabe. Y eso demostró algo muy importante. No importa que nosotros hagamos 100,000 cosas correctas, con solo que hagamos una equivocada, el enemigo lo sabe. Él está al acecho nuestro. Y es por eso que nuestra manera de vivir, Él la persigue todos los días. Y la Biblia dice que como un león rugiente, el diablo anda buscando a quien devora. Y Él sabe lo que decís, lo que hablas. Esto estábamos en los Estados Unidos, y hay un pastorcito que sale ahí en televisión, y es muy rígido el hombre. Estábamos hablando ahí en Houston. Sí, en Houston estábamos. Y el hombre, ¿y quién sos vos? Digo, yo soy de la maternidad. Sí, me interesa. Los hombres empezó a hablar de eso. Y el hombre tirándose para arriba eso. Y cuando entramos al avión, me tocaron 2 memecas sentadas a la parte de él. Y la personalidad del hombre cambió tanto. Y se volvió tan meloso con la mujer. Y le dije yo, ¿sabes otra cosa? Un día estos voy a visitar tu iglesia, pero para decirles quién sos vos. ¿Por qué? Porque es tan serio esto, que el diablo verdaderamente anda buscando en qué nosotros nos resbalamos, para resaltar y coger esto y ponerlo en público, y lo exagera. Esa es la razón de que todo lo que nosotros estamos haciendo, Él nos lleva a la contabilidad, y sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Así es que dice, nuestra manera de hablar, estamos en eso, ¿no? Dice, necesitamos crear ventas. Abajo. Necesitamos crear ventas, todos nosotros, ¿verdad? Producir productos de la mejor calidad, ser lo mejor en todo sentido, pero a la vez mantener los ojos abiertos a los problemas financieros que se vienen en nuestra contra. Siempre, no hay un hombre que le pertenezca a Dios que en el momento de trabajar claramente, el enemigo no busca la manera de hacer que este hombre de alguna manera tropiece. Y tenemos que hablar, y por eso Jesús decía, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Lo que es más de esto, ¿de dónde procede? Dice, procede del maligno. El diablo es el consejero de la almohada, y nos va verdaderamente a hacer ver que la lucha que nosotros tenemos, la mayoría de veces no descubrimos quién está de eso. Y estamos, aquí podemos ver una cita, primera de, Efesios, el capítulo de Efesios, se la voy a leer así rápidamente, en esta versión. Efesios 6 dice, quiero decirles a los hombres que hemos conseguido la Biblia a un precio sumamente barato, para que puedan tener la Biblia. La tenemos allá y es una Biblia, vale tan solo 2,000 colones, una Biblia actualizada, que nos han dado para que tengamos en este seminario, cuando hay temas como este, podamos verdaderamente manejarnos. No podemos solamente trabajar de oídas esto. Esa Biblia la puede tener acá. Y en el libro de los Efesios, en el capítulo número 6, dice, y los versos 10 al 18, dice, por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios, para que puedan hacerle frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas,
contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, dice, para que cuando llegue el día malo puedan ustedes resistir hasta el fin con firmeza. Con firmeza. ¿Por qué razón? Ay, mijos, cuando uno está falto de información de quién es el que verdaderamente maneja los negocios de este mundo, cuando uno verdaderamente está falto de ese conocimiento, el enemigo es muy astuto. Simplemente él se disfraza y verdaderamente nos avasalla. Yo recuerdo, hemos ido a tantos juicios en los cuales, aquí está el doctor Gadea, he acompañado a algunos de ellos por situaciones que el diablo lo acusa a uno ante los tribunales. Y nos hemos puesto verdaderamente a decirle: Señor, reprendemos toda mentira que el diablo ha puesto en contra nuestra. Señor, el diablo solamente habla mentiras, porque él busca verdaderamente ridiculizarnos. Oigan, esto lo hemos inclusive estado hablando y estamos en el juicio. Y no es mentira lo que quiero decirle. Esa vez fuimos a un juicio allí en Guadalupe, y el hombre que pusieron un hombre de la paz mía, y se ponen las esposas aquí en esa parte de aquí, en la parte de atrás del pantalón, ¿verdad? Entonces el hombre se está moviendo para un lado para otro así, ¿sí? Y las esposas le hacen así, seguro el hombre le pica y él se rasca con la esposa, porque siempre las esposas lo rascan a uno. Y nosotros decíamos, todo lo que está en esos papeles son mentiras. Oigan, son mentiras. No vamos a poner ningún argumento humano en contra de esto. Solamente decimos, Padre, que esas mentiras que el diablo ha puesto se caigan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se caen. ¿Por qué? Porque el enemigo anda buscando, como león rugiente, ver cómo te devora. Y si nosotros no tenemos una relación espiritual con él, no es un asunto mental, es una relación espiritual. Señor, cúbreme, Señor, protégeme. Donde quiera que vas conduciendo el auto, ahí vas. Estás verdaderamente haciendo algo, Señor, dirígeme, que sea lo mejor. Porque lo contrario, el enemigo, esos espacios vacíos en nuestra personalidad, sabe cómo usarlos, sabe cómo detenernos, sabe cómo golpearnos. Y si nosotros no usamos las armas espirituales contra él, podemos tener argumentos, vamos a pelear con esto, vamos a traer pruebas, vamos a traer documentos, pidas, y nosotros dando papeles, como son todas las cosas del mundo. Pero confiamos que el Señor estaba trabajando en nosotros. ¿Qué pasó? Ahí está el hombre que puede contar después el testimonio en detalle. Porque es lo que sucede. Estamos luchando contra seres espirituales. Dice, estas seres espirituales de maldad están sobre nosotros en las regiones celestes, ahí arriba. Son castillos y fortalezas que tiene el enemigo a niveles espirituales en esta tierra. Antes de que los Sputnik le dieran vuelta a la Tierra, que pusieran el primer astronauta, ahí arriba hay poderes y potestades que giran alrededor del mundo, gobernando países y naciones. Y solamente nosotros, los que creemos que Jesucristo es real, somos los que tenemos el poder de decirle que no actúen. Pero definitivamente no lo hacemos. Creemos que tenemos verdaderamente los argumentos. Y te aseguro que siempre el diablo es astuto. Él sabe cómo meterte a alguien en el negocio para que te venga haciendo daños. Y puede ser que hasta sea la persona más humilde. Vos conociste gente que trabajó conmigo muy humilde y eran verdaderos demonios.
metidos en el negocio. Verdaderos demonios. Gracias al Señor para servirle y otra persona. Pero el cambio era como si tuvieran dos caras. Y uno se da cuenta. Entonces, la forma es exactamente tener esa fortaleza, esa claridad. Estamos luchando, como dice la Biblia, no contra personas, no contra seres espirituales que tienen un poder tremendo, pero que no tienen el poder si nosotros creemos que Dios está en nosotros. Esa parte. Entonces, dice también, ya casi cerramos aquí, debemos también tomar el control de nuestros pensamientos. Otra área. Una cosa de la que debemos estar seguros es que Dios nos ha dado el control absoluto para oigan, el poder absoluto para ejercitar nuestra voluntad. Para ejercitar nuestra voluntad. Y el primer problema que tenés en tu casa, el primero, se acabó tu voluntad. ¿Dónde está tu voluntad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el momento que no tenés el control? ¿Qué pasó en el momento en que tenés temor? ¿Dónde está tu voluntad? ¿Qué se hizo? Esa es la fuerza que tiene el diablo y se llama persuasión. Él te persuade, te hostiga y verdaderamente tiene servidores, hasta humanos, que saben cómo hacerte débil en esa área de tu voluntad. Y por eso te digo, siempre, el diablo sabe, porque ha usado desde la primera mujer hasta la última. Desde que existió Eva, empezó el diablo a decir, esta es la parte débil del hombre, esta es la parte débil del hombre. Y empezó a usar a la mujer. Y claro, cuando le digo a Eva, qué fruto el que hay aquí, qué fruto. No, hombre, sí me lo como con mi marido. Yo cometo el pecado, me lo llevo él también. Entonces, esto es lo que el diablo hace, para que nosotros en desunión espiritual con nuestra esposa nos volvamos débiles. Débiles. Así es que una cosa que es que Dios nos ha dado el control absoluto para ejercitar nuestra voluntad, pero esta voluntad, dice, debe estar sujeta al Padre. Lucas 11:2. Jesús dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Está en Lucas 11:2. Esa Biblia que compraste lo tiene también. Lucas 11:2 dice eso, hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. ¿Por qué nosotros? Porque somos hechos de tierra, muchachos. Eso somos hechos de pura tierra. Y dice, está aquí, dice, por esa razón debemos tomar el control de nuestros pensamientos y reprogramar nuestra mente con la palabra de Dios, de modo que lleguemos a pensar como Dios piensa. Para nosotros siempre está la victoria y el éxito, pues Él nos ha dado la mente de Cristo. Y esa parte es la parte a rescatar. Hoy, aquí, ¿qué nos ha dado nuestro Padre? La mente de Cristo. ¿La estás ejercitando acaso? La pregunta, ¿estás ejercitando la mente de Cristo? Y vas a descubrir que no la estás ejercitando. Seguís pensando tus propios pensamientos, dejas que el diablo te hostigue en ese pensamiento que tenés siempre, sos tentado en esa mente carnal. Si tuvieras la mente de Cristo, no, porque la mente de Cristo simplemente representa una fe granítica. Esa es la mente de Cristo. Una mente granítica que dice, no, esto no es así. Mi Padre dijo que es así. Cuando Jesús fue tentado, con su mente ahora le dijo al diablo, diablo, todo eso que estás diciendo no vale. Todo eso que estás diciendo no funciona. Y empezó a darle los argumentos que él tenía para que el diablo, porque el diablo tenía el poder y tiene el poder en este mundo, pero no contra nosotros. Si nosotros ejercemos la mente de Cristo
somos inamovibles en nuestro pensamiento. Pero nos damos cuenta que no, somos ambivalentes. Sí, no, sí me parece, no, yo opino. Y si sos de un solo pensamiento, tu mente usa lo que se llama una fe inamovible. Dice, la Biblia dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Para que pueda instruirlo. Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Cuando decimos que debemos llegar a tomar el control de nuestros pensamientos, no estamos hablando de un programa del poder de la mente. En el movimiento de la nueva era, todas las enseñanzas están basadas en el potencial humano. Y todas estas enseñanzas paganas están basadas en experiencias místicas por medio de religiones venidas del Oriente. Pero nosotros debemos llegar a conocer muy a fondo todo aquello que dice la palabra de Dios acerca de la disciplina de nuestra mente y de nuestro cuerpo, sin alejarnos de una instrucción clara, pura y sincera, basada en la palabra de Dios. Nuestra palabra de Dios encaja dentro de la mente de Cristo. Muchas veces nosotros vienen y vemos hasta un programa de eso de televisión, y a veces hay gente que dice, ¿no viste lo que dicen? Ahora descubrieron que hay un tercer sexo. ¿Cómo es posible que un hombre que está creciendo con nosotros ahora descubra porque vio un programa de televisión? De esos que hay en las historias, no sé cómo se llaman estos canales. Como decía Olemar, fue a visitar a una señora muy pobre, que la casa era de piso, pero tenía una pantalla, ¿verdad?, que valía más que toda la casa y la propiedad junta. Hay gente que está viendo programas de esa clase y no tiene ni para comer. ¿Entendés? Entonces, hay gente que está ilustrándose de acuerdo a lo que el mundo le dice que existe. Y no viste que es cierto, un tercer sexo. Yo pensé, no, es que ahora sí estoy convencido. Caramba, entonces, ¿en qué estás? De cualquier viento de doctrina te desvía. Cualquiera. Entonces, dice, ahí le dice, las librerías seculares están llenas de materiales muy atractivos, pero peligrosos para nuestra salud espiritual. Algunos buenos escritores han sido atraídos por el movimiento de la nueva era. Dice, para escribir libros con una aparente tendencia cristiana, pero en realidad son materiales totalmente plagados de ideas meramente humanas. Pablo Coelho, qué lindo escribe el Coelho, qué lindo, ¿ah? Y dice y pinta unas cosas maravillosas, pero todo eso es satánico. ¿Te puedes imaginar? Revestidos de religiosidad. Qué lindo, todos los libros de Pablo Coelho los tengo. Siga leyendo Coelho. Cuando se despierte está a otro lado. Pero entiende usted, uno no puede decir que la palabra de Dios está mal interpretada. No, la palabra de Dios es, dijimos, confiable. Ahora, dice, toda instrucción aparentemente que es cristiana debe ser evaluada, no abandonar, sino evaluada, porque muchas veces el hecho de que en un seminario sea usada una porción de la Biblia, esto no quiere decir que esto sea una enseñanza cristiana. Desafortunadamente existe muchas veces una mezcla de temas del budismo, del hinduismo y otras religiones paganas que dan una buena impresión, pero que son un fraude. Son un fraude. Y por lindas que sean. Hay un amigo nuestro que me manda todos los días algo y le digo, ya no me mandes más de esto, porque ¿cómo me están mandando estas babosadas? Es que no le entendés que esto es pagano. Suena muy bonito, pero es pagano y suena muy bonito y da la impresión como que estamos en el ente tocándole los talones a Dios. Así es que dice, la Biblia dice, también entre ustedes hay falsos maestros que encubiertamente
introducirán herejías destructoras. Y está ahí, yo quiero parar aquí porque si no, ya no nos vamos de aquí. Entonces ustedes, todo lo